aprender a adorar, porque necesitamos ser verdaderos adoradores, porque a tales adoradores, dice la palabra, que el Padre los busca para que lo adoren, y yo quiero que el Padre me busque. Amén. ¿Cuántos quieren que el Padre lo busque? Fijaros una historia más interesante. Siempre lo hemos visto desde el punto de vista de una mujer que Jesús habla con ella por una mujer pecadora. Pero yo voy a ir un poquito más allá de por qué Jesús se paró a hablar con esta mujer y le reveló algo que aún todavía no le había revelado ni a sus propios discípulos. Dice que cuando pues el Señor, Juan 4, entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Quedaros con esto, le era necesario pasar por Samaria a Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta aquí todavía la mujer no había tenido revelación. Hasta aquí la mujer pensaba que Jesús era un hombre común, normal y corriente como otro hombre. A Jesús le era necesario pasar por Samaria, y no solo para crear un avivamiento en Samaria, sino porque le era necesario revelarle a esta mujer un principio del reino importantísimo, que no se lo había revelado todavía a sus discípulos. Pero era necesario pasar por Samaria porque había una mujer que necesitaba recibir revelación. Hasta aquí todavía la mujer pensaba que Jesús era un hombre común y corriente. No sé, quizá que pensaría que era esa agua, no sé, de dónde vendría esta agua que jamás volvería a tener sed. Pero aún no sabía, no conocía quién estaba hablando. Si conocieras el don de Dios, fijaros lo que dice Jesús, si conocieras. Muchos no acuden a Jesús porque no le conocen. Jesús le dice a la mujer, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está pidiendo? Tú serías el que le pedirías a él y él te daría el agua. Pero Jesús sigue provocando la conversación. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús no fue a señalar un pecado. Jesús fue a provocar que la mujer tenga discernimiento para saber con quién estaba hablando. En el momento que Jesús le dio una palabra de ciencia, la mujer se da cuenta de que no está hablando con un hombre común. Aún todavía no discierne que es el Hijo de Dios, pero sí comienza a discernir que por lo menos es un profeta. Ya no es un hombre de Dios. Ya no es un hombre común y corriente que me he encontrado aquí que estaba cansado junto al camino. Este hombre es profeta. Y dice la mujer. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y fijaros que del versículo 19 al 20 hay un cambio en la conversación de la mujer hacia Jesús. En el momento que la mujer
discierne de que no está hablando con un hombre común, sino que está hablando con un profeta. Aún todavía no tuvo la revelación de que era el Hijo de Dios, pero sí un profeta. La mujer cambia y le pregunta al profeta cuál es la inquietud de su corazón. Cuando tú le puedes hablar a un hombre común y corriente ciertas cosas, cuando tienes un profeta enfrente, le hablas otras. Yo, un hombre común y corriente, tengo una conversación, cuando tuve delante del profeta T.B. Joshua, tenía otra conversación y otra inquietud, otras cosas que preguntarle, diferentes. Y esta mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde debemos adorar. Si analizamos la conversación, ¿qué tiene que ver esto con la conversación del agua? Dame tú, yo te doy, si tú conocieras el agua que no volverá a tener sed. En el momento que la mujer discierne, este no es un hombre común, es un profeta, por lo menos es un profeta. A él yo le puedo preguntar aquello que está continuamente en mi corazón, la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde debemos adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta era la revelación por la cual Jesús le era necesario ir a Samaria, porque el Padre desde el cielo ve cuando hay un corazón adorador. Esta mujer tenía una inquietud, no sabía: yo soy una adoradora, ¿dónde debo adorar? Los judíos dicen aquí, los samaritanos dicen allí. ¿Dónde? Porque yo tengo un corazón de adoración y el Padre ve los corazones adoradores. Y a ellos el Padre los busca. Por eso Jesús le era necesario pasar por Samaria. No solo para posteriormente, ahora veremos por qué hubo acercamiento en Samaria. A Jesús le era necesario darle esta revelación a un adorador, o en este caso adorador. Esta revelación no se la dio aún a sus discípulos. Esta gran revelación el Señor se lo dio a una mujer con un corazón de adorador. ¿Entendéis que la adoración trae revelación? Cosas que ni aún los discípulos habían recibido de Jesús. Cuando tú tengas un corazón entregado a la adoración, recibirás del cielo cosas que otros no han visto ni han oído. ¿Qué ocurrió después? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice los verdaderos adoradores. Si la palabra dice los verdaderos, es porque hay una adoración que es falsa. Una adoración que la palabra dice que es fuego extraño. Esto hablaré otro día. Solamente voy a dar una pincelada acerca de esta historia. Y el día que viene vamos a hablar sobre la diferencia entre alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque muchos piensan que la diferencia entre alabanza y adoración es que alabanza es rápido, adoración es lento. Muchos piensan en la iglesia, porque a veces no lo han enseñado así, que la alabanza y la adoración, la diferencia radica en la velocidad de la música. Pero vais a aprender que podéis adorar con canciones rápidas, lentas, podemos adorar sin cantar, podemos adorar sin pronunciar sonidos. Podemos alabar con canciones con velocidad rápida, con velocidad lenta. La alabanza y la adoración no radican en la velocidad. La adoración radica en una actitud interna del corazón. Pero eso lo veremos el día que viene. También hablaré de las posturas en la adoración. Esa actitud interna que trae la adoración te lleva a expresarlo con el cuerpo en diferentes posturas. Como ha dicho el ángel, a Dios le agrada que levantemos las manos. Esa es una de las posturas del cuerpo de adoración. Veremos las diferentes posturas por las cuales la actitud interna de un adorador te lleva a postrarte, a levantar las manos, a extender las manos, a arrodillarte, a tirarte en el suelo. Eso lo veremos el día que viene. ¿Qué pasa?
pasó después? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Uno de los problemas por lo que la presencia de Dios no se manifiesta en la iglesia es porque no hay una verdadera adoración. Es porque estamos esperando los tiempos. Es porque hemos calculado que una hora tiene 4 cuartos, 2 horas tiene 8 cuartos, 1 hora y media tiene 6 cuartos. La primera media hora le corresponde a cantar 3 canciones lentas y luego 2 rápidas. Después hay que pasar a la ofrenda y después predicamos 40 minutos predicando y que no se tarde mucho porque tenemos ganas de comer y tenemos que hacer otras cosas. La presencia de Dios así jamás se va a manifestar. La adoración es el momento donde el tiempo no reina. El tiempo es a veces el ídolo del cristiano. Asimilalo. El tiempo es el que reina en la humanidad. La adoración es el momento donde el tiempo no reina, donde reina el Padre contigo. La presencia de Dios no se manifiesta en muchas iglesias porque no han aprendido a adorar correctamente, porque no han aprendido a entregarse, sino que no han enseñado que media hora hay que cantar tantas canciones, 3 canciones, y 2 más rápidas y para que bailemos un poquito, pero para ya que se nos va la hora. Así jamás el Espíritu Santo se manifiesta. Esto lo iremos aprendiendo poco a poco. No sé cuánto va a durar esta enseñanza, puede durar 3 semanas, 4, yo puedo calcular, pero siempre me equivoco en los cálculos. Y el Señor está restaurando la verdadera adoración. Ya hemos empezado. Habrá reuniones que quizá no haya palabras, porque estemos desde que comenzamos. Cuando el Espíritu Santo venga, no me digáis que hay que pasar otra cosa, porque yo no te voy a hacer caso. Enfádate conmigo, me da igual, pero Dios me libre de que porque tú me presiones para terminar, yo corte al Espíritu Santo. Por favor. El día que el Espíritu Santo se derrame más fuerte, yo no quiero que me diga como dice Guillermo Maldonado, que le dijo una vez: let me be God, permíteme o déjame ser Dios. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que el Espíritu ministre como Él quiere. Así es. Amén. Ponlo para que escuche la enseñanza, que a lo mejor no puede venir. Porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren. Yo quiero que el Padre me busque y quiero ser un adorador. Hemos hablado muchos mensajes sobre pecado, pero ahora ha llegado el tiempo de que hablemos cosas serias. Ahora es tiempo de que Cristo crezca en nuestro corazón. Ahora es tiempo de que seamos adoradores. Ya hemos hablado del peligro del pecado, lo que produce el pecado. No puedo ahora hablaros más de eso para convenceros. Ahora es tiempo de que la iglesia crezca y crezca en adoración. Porque no solo vamos a venir aquí los domingos a adorar, esta actitud que tú vas a aprender lo que es la adoración, y tú cuando vayas a tu recámara o a tu habitación en casa, vas a saber cómo adorar. Vas a saber cómo entregarte. Vas a discernir cuando tus pensamientos quieren robarte la oración, y la adoración pensando en el arroz que se está yendo, que mi hijo viene, que tal, que muchos dicen que sí, pues ¿qué pasa? Te arrodillas y ya viene y te, uy, en la escuela esto, uy, que mañana tengo que entrar a las 8 en vez de a las 7, que luego hay que cambiar la hora, cuando cambiamos la hora, con el Señor te adoro. Y acabamos como papagayos orando como el Padre nuestro que está en los cielos, y como cuando yo era católico, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y mi mente estaba diciendo, bueno, Señor, y era capaz de rezar, y mi mente era la que estaba por otro lado. Cuando termine esta enseñanza, digo yo que la iglesia va a cambiar. Porque vamos a venir y vamos a empezar a adorar como verdaderos adoradores. Y ahí la presencia del Espíritu Santo nos va a visitar como iglesia y en tu casa a nivel individual. Vamos a tener revelaciones del reino. El Espíritu Santo va a repartir dones a su iglesia para que esos dones tú los uses fuera. Y donde estés trabajando, tú evangelices con poder. Si tienes un negocio, tú llevas ese negocio y también evangelices con dones del Espíritu. Amén. Vamos a terminar. A ver qué es lo que pasó al final.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No puedo avanzar mucho más. Necesario significa que es imprescindible. Los adoradores en espíritu y en verdad necesitan adorar. Y a eso lo busca el Padre. Yo quiero ser un adorador. Para ser un adorador necesito del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ningún ser humano puede ser un adorador. Sin el Espíritu Santo jamás podremos adorar en espíritu y en verdad. Lo que haremos es una falsa adoración de la carne. Pero yo quiero ser un adorador en espíritu. Por eso en mi oración le pido a Él que me haga un adorador en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Fijaros cómo ha cambiado la conversación de hablar del agua para acá, del agua para allá, del agua que da vida, del agua que va a tener sed, a cosas ya espirituales. Porque fijaros, habéis dado cuenta cómo Jesús estaba provocando que la mujer saque su inquietud. La inquietud de ella era la adoración. Ella quería saber. Y ahora le dice, va más allá la mujer, ahora el Mesías. La mujer sabía, tú eres profeta. ¿Qué pasa con el Mesías? Cuando viene se ha dicho que ha de venir. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Otra revelación. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Primero, no solo porque era samaritana, los judíos samaritanos no se trataban, y menos si era mujer. Y para lo que digan que Jesús, los dice que Jesús fue machista. Jesús rompió los moldes del machismo. Los discípulos se quedaron maravillados. Habla con una samaritana y encima mujer. Pero no se atrevieron a decirle nada. Ni se atrevían. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y nos vamos al versículo 38 y vamos a terminar. Al 43, perdón. No, al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La gente comenzará a venir a Jesús cuando haya una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Cuando adoremos, aprendamos a adorar en espíritu y en verdad, la gente sola, apenas le hablemos de Jesús, querrán venir. Porque en el adorador está la presencia manifestada del Espíritu Santo. Y apenas un adorador habla, no son palabras tuyas de hombre o de mujer, sino que son palabras ungidas por el Espíritu Santo. El avivamiento vino por una mujer que tenía un corazón adorador. Y apenas hablaba y tuvo la revelación y la habló, los samaritanos comenzaron a creer. Y no solo eso, sigue. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Después de que la mujer salió a predicar, Jesús fue a Samaria. Y escucharon a Jesús y muchos más creyeron. ¿Qué quiere decir esto? Un adorador atrae la presencia de Jesús al lugar donde está. Un adorador es el que trae la presencia de Jesús a una ciudad, a un barrio, a una nación. La adoración es la que va a traer el avivamiento, porque la adoración es donde la presencia de Dios es manifestada, es donde viene la gloria de Dios. Y donde viene la gloria de Dios, los velos que ciegan caen. La gente empieza a ver y a entregarse a Jesús. Y ya no cuesta tanto. ¿Por qué Pedro predicó? Y una predicación cortita. 3.000 se convirtieron al Señor. Porque ya eran adoradores. Que adoraban en distintas situaciones. Adoraban cuando eran azotados. Adoraban cuando estaban en la cárcel. Era una actitud interna en ellos. Ya no necesitaremos
insistir tanto, y hazme caso que Jesús es bueno, que te va a hacer bien. No, tan solo como predicar el mensaje de salvación. Cuando seamos adoradores en espíritu y en verdad, la gente vendrá. El enfermo será sanado, el cautivo liberado. Habrá convicción de pecado, porque el adorador, así como esta mujer samaritana hizo, el adorador atrae la presencia de Jesús al lugar. ¿Qué estamos haciendo cuando adoramos? Atraer su presencia en este lugar. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando? Que los ángeles están en este lugar, porque la adoración atrae el reino de los cielos en este lugar. La adoración trae convicción de pecado para arrepentimiento. Y una vez que estamos arrepentidos, la adoración te abre el mundo espiritual, te da revelación, te da conocimiento, no un conocimiento natural, sino conocimiento del reino de lo espiritual. Y la adoración comienza a traer al lugar donde está gobernado por las tinieblas, comienza la adoración a romper yugos de maldad y a traer el reino de Dios a ese lugar. Allí donde hay tinieblas, que las tinieblas ciegan, la adoración hace que la luz comience a reinar. Amén. ¿Seguimos un poquito más o lo dejamos para el siguiente domingo? Seguimos. Bien. Voy a decir algo y ya vamos a terminar, porque me pongo nervioso cuando veo un poquito así que me quedo diciendo. El ser humano está hecho para adorar, pero está hecho para adorar de forma correcta. El asunto es, ¿a quién adoramos? En todas las culturas se adora algo. El que ha estudiado historia, ¿verdad, Washington? En todas las culturas se adora algo. En la India adoran a los animales, a las vacas, etc. En otras culturas adoran objetos. Desde la más incrédula antigüedad hasta ahora, siempre toda cultura ha adorado algo. Por eso la Biblia dice que los verdaderos adoradores, no es cuestión de adorar, sino de adorar a la persona correcta, que es Jesucristo, y con la actitud correcta. Anotad esto: la fe que tanto es predicada y la adoración no se pueden separar, van unidas. La fe y la adoración van unidas. Un denominador común entre los grandes hombres de Dios fue que eran hombres de fe y eran adoradores. Hablamos de Abraham, padre de la fe, un gran adorador. Hablamos de David, un hombre de fe, un adorador. Hablamos de Job, un hombre de fe, un adorador. Todos los grandes hombres de Dios eran hombres de fe y eran adoradores. No podemos decir tengo mucha fe, pero me cuesta adorar. Porque esa fe entonces es una fe carnal, no una fe que nace del Espíritu. Tú no puedes decir soy un adorador, pero cojeo en la fe, no tengo mucha fe, porque entonces esa adoración no es una verdadera adoración. Cuanto más fe tenga, mayor será tu adoración. Porque la fe nace de la intimidad con Dios. La fe no nace porque escuchas un mensaje y digas creo. La fe empieza a crecer en la intimidad con Dios. Y en la intimidad con Dios siempre hay adoración. Es por eso que la fe y la adoración están estrechamente unidas, no se pueden separar. A medida que crezca tu fe, crecerá tu adoración. A medida que crezca tu adoración, tú vas a sentir que tu fe está creciendo. A medida que adores más, vendrán situaciones y tú dirás, hace 2 años actuaría de una manera, y a lo mejor me iba de la iglesia porque Jesús no me ayuda, pero ahora no, porque mi fe ha crecido. Y entenderás que la adoración crece a medida que crece tu fe crece a medida que crece tu adoración. Y no podemos decir, tengo mucha fe, pero a mí me cuesta adorar. Yo la verdad no voy a la iglesia porque es que se pegan una hora cantando y yo eso no. Pero yo soy un hombre de fe, ¿no? La fe nace de la intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios siempre hay alabanza y adoración. Tú puedes alabar
Te voy a decir alguna diferencia entre alabanza y adoración. Y vamos a acabar aquí. Podemos alabar sin adorar, pero jamás podrás adorar sin alabar. El domingo que viene lo entenderás así. Ponte de pie, vamos a ver. Te dejo con un poquito de incógnita y de hambre para el domingo que viene. El domingo que viene daremos un repaso de lo que he dicho y ampliaremos más. Esto es solo una pequeña introducción. El día que viene os explicaré la diferencia entre alabanza y adoración. Veréis que un adorador no es solo el que está tocando en el coro de alabanza, como muchos creen, sino que es algo mucho mayor que tocar un coro. Muchos de los que tocan, escucha, en coros de alabanza no son adoradores. Muchos están en coros que le llaman de adoración y no son adoradores, son buenos músicos. Han aprendido a tocar un instrumento, tienen talento para cantar, pero no son adoradores. Cuando os dé la definición de adoración entenderéis de qué estoy hablando.